Hoy es 9 de diciembre y es día de San Juan Diego. Y el día de hoy tengo un invitado, él es Rafa Vera, es un amigo mío, y con él vamos a platicar de este santo. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias, Mariel. Te agradezco la invitación y como siempre celebrar tu iniciativa, que soy tu fan, estoy suscrito y pues he escuchado varios episodios y muy nutritivos todos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y pues bueno, sé que tú conoces este santo o has investigado de él, de San Juan Diego, y para todas las personas y para todos los mexicanos creo que tenemos mucho que aprenderle. Entonces, pues, ¿qué nos pudieras compartir de él? Claro, pues mira, lo poco o mucho que sé definitivamente es un personaje que no solo ha conectado con nuestra historia como mexicanos, sino cada quien ha tenido cierto aprendizaje de esta figura icónica de nuestro país, que por cierto esta vez va a ser muy triste porque tal vez desde hace años no va a haber peregrinación y la gente no va a poder ir a la basílica, lo cual es un poco triste, pero bueno, como todo, no impide que podamos vivir pues, tratando de vivir en imitación de esta persona y desde luego buscando el camino que Él nos pone a encontrarnos con Santa María y con Jesús, el verdadero Dios por quien se vive, como así va a comentar más adelante el Nican Mopogua. Pero bueno, platicamos antes de adelantarme. Pues mira, primero que nada, Mariel, te quería un poquito como compartir lo que he investigado en cuestión de fechas, sin irnos a la mega clase de historia que no podría hacerlo, pero quería comentarte que San Juan Diego nació en 1474. Y eso es súper interesante si consideramos que el Día de la Raza, como lo conocemos, el día del descubrimiento de América, es en 1492. O sea, él nació en 1474. 1492 llegan los primeros pioneros aquí a América y él tenía solo 18 años cuando pasó eso, ¿no? O sea, diríamos aquí mayor de edad apenas y ya venían los españoles en ese momento en su exploración y poco a poco desembarcando su cultura en México. Y esto es muy interesante también porque en esa época había pandemia también. Habían epidemias como tal. En 1519 hubo una epidemia que se conocía en la lengua de náhuatl como Cocolitztli, que era tal vez algo parecido a la salmonela, según algunos documentos, que mató 30 millones de nativos. Entonces imagínate, en esa época súper catastrófico, ¿no? Y también hubo peste bubónica en que acabó hasta los 1600, que era la Amatlazáhuatl. Entonces, poniendo este contexto, ¿no? El nacimiento de San Juan Diego, en 1474, 1492 llegan los españoles, 1519 había pandemia, 1521 es la fecha que se le considera como consumación de la conquista. San Juan Diego tenía 47 años, o sea, le tocó la guerra literal. Y bueno, en ese ínter, antes de que pudiera conocer a la Virgen, en 1531 pasaron 10 años como de cierto abatimiento del pueblo mexicano. Había como una depresión generalizada que también vivió, digamos, Juan Diego estaba tal cual pues, súper lúcido de 47 años. 57 años ya tenía cuando se le apareció la Virgen. Y bueno, ¿quién era Juan Diego? Ya como tal, hablando de su persona, no tanto en contexto histórico, pues todo lo que conocemos de Juan Diego lo conocemos por la tradición popular y por un documento que es el Nican Mopogua, ¿no? Nican Mopogua son las narraciones de las apariciones de la Virgen, escritos por un indígena también, Antonio Valeriano, que narra los acontecimientos guadalupanos en un texto náhuatl que existe. Y además hay otros documentos que lo apoyan, de alguna manera justifican la presencia histórica de San Juan Diego, como hay códices, como el Códice de Escalada, que fue justo el último eslabón que hacía falta para justificar que sí realmente era un personaje histórico. Juan Diego era un macehual, que era la clase más baja de los aztecas,
un paso antes de esclavo. Él no era esclavo, sin embargo hacía tareas pues bastante ordinarias, o bueno, no era un sacerdote, no era un gobernante, no era alguien tan instruido, y pues él nació en 1474, siempre lo voy a estar mencionando porque es como la comparación en el tiempo, y los franciscanos arribaron en 1524, también le tocó la evangelización. Eso es muy importante porque si bien él ya buscaba las cosas de Dios en sus creencias, él en su búsqueda acepta el cristianismo, ¿no? Al final era un buscador de verdad, y eso lo distingue como alguien especial en esta historia. Como buscador de verdad, él acepta la evangelización de los misioneros. Juan Diego era un hombre de hábitos, acudía puntualmente a lo que hoy conocemos como el catecismo, la doctrina, y todos los días iba a escuchar lo que sería la palabra de Dios. Tal vez no era la misa como lo conocemos hoy en día, pero estaba ávido de escuchar la buena nueva, ¿no? Y ahí es cuando pues tiene la aparición camino a precisamente a Tlatelolco. Él tenía todo ese ímpetu para seguirse cultivando espiritualmente, y lo intercepta la Virgen y le dice: ¿a dónde vas, hijito mío el más pequeño? Y él dice: pues voy a aprender las cosas de Dios. Dice: ok, pero tengo un mensaje para ti y para México, y te pido que lo hagas saber al obispo, que es que yo quiero una casa aquí. Sabemos que María es la mediadora de todas las gracias, y como para toda mujer, una casa es un campo de acción en donde ellas pueden dar su amor, y eso es precisamente lo que pide la Virgen de Guadalupe, una casa en el Cerro del Tepeyac. Entonces esa casa la quiere para escuchar a todos los afligidos, para consolar y para hacer pues un acercamiento a Dios mismo, al verdadero Dios por quien se vive. Y bueno, algo que me gustaría recalcar mucho de este personaje es que el alma alcanza cuanto espera. ¿Lo viste? San Juan de la Cruz. Otro proverbio antiguo diría: el maestro llega cuando el alumno está listo. Y Picasso también diría que la inspiración llega, pero ha de encontrarte trabajando. Estas tres frases me gustan mucho porque es una fotografía de cómo estaba Juan Diego. Él estaba trabajando activamente en su tema espiritual, cultivándose en el conocimiento de la verdad, y es algo que se me hace así como la característica número uno de él, esa diligencia para buscar a Dios, ¿no? En su libertad, estar ahí trabajando y llegando a ese encuentro, ahora sí que a tal búsqueda, a tal encuentro. Y no sabemos, tal vez en ese momento, durante el abatimiento de los aztecas o lo que sea, era la persona que tenía más ardor en su corazón por buscar a Jesús. Por eso que la Virgen lo elige como enviado y pide que vaya a decirle al obispo que le haga una casa, porque ella quiere una casa en México para ser mediadora de las gracias de Jesús. Él dice que no, que busque a alguien más instruido, a alguien con más poder, que busque a alguien más docto. Pero ella dice: no, si hubiera querido a alguien diferente lo hubiera escogido, pero yo te quiero a ti. Y él dice: no, mi hijita mía, la más pequeña, yo soy solo un hombre pequeño, soy cola, soy una escalerilla de tablas, todo este lenguaje poético del náhuatl. Y la Virgen le dice: pues yo te quiero a ti, y te pido que vayas al obispo y le digas al obispo que yo quiero una casa aquí. Y bueno, a lo mejor sin adentrarme tanto en los acontecimientos guadalupanos, el obediente va y tiene una serie de dificultades, el obispo no le cree, regresa, la Virgen le vuelve a decir: por favor ve, y le dices que no me creen, vuelve a decir, y luego le pide el obispo una prueba, y entonces cuando va por la prueba, justo se enferma su tío, entonces decide no encontrarse con la Virgen, cambia de dirección, y se le intercepta otra vez la Virgen a Juan Diego, y le dice: no soy yo tu salud, te pido que vaya a hacer mi mensaje, yo me encargo
de tu tío, ¿no? Y le da una señal, le pide que corte rosas en una época donde no se daban esas rosas, y esas rosas pues hace precisamente que se imprima la imagen misma de Santa María de Guadalupe en su tilma, y bueno, ese es el punto donde se acaba haciendo la basílica, la casita de Santa María de Guadalupe. ¿Qué pasa después de que Juan Diego se encontró con la Virgen y de los misterios guadalupanos? Pues todo en el ínter, desde que se aparece la Virgen hasta que se narran las apariciones en el escrito de Antonio Valeriano, en ese ínter todo se mantuvo en el saber popular, porque incluso su sociedad decía, ojalá seamos como Juan Diego, ¿no? Incluso los mayores les decían a sus hijos, ojalá Dios te haga como Juan Diego. Y bueno, súper interesante también es que este santo, que muere en 1548, fue beatificado en 1990 y canonizado por Juan Pablo II. Entonces, es un santo hoy en día que canonizó a otro santo, que fue de los primeros también santos mexicanos, y bueno, desde luego uno de los que más impacto ha tenido en nuestra cultura mexicana. Y bueno, ya dije esto súper resumido, porque ya habrá quien lo pueda explicar mejor, pero al final Juan Diego lleva el mensaje y la Virgen tiene su casa donde ella puede consolar a todos, no solo los mexicanos, sino como emperatriz de América, a todos los que la busquen y la veneren. Algo que me encanta y de verdad es así como se me hace único de todos los encuentros con diferentes santos, que no me los sé todos, pero de los que he escuchado se me hace súper característico, es la manera en que se hablan cuando ya tienen un diálogo la Virgen con Juan Diego. Tienen un diálogo además de la misma sintonía de humildad, ¿no? Porque los dos con corazones limpios podían entenderse en ese lenguaje de humildad. El náhuatl tenía una terminación o un tono, vamos a decir, que es el tono tzin-tzintli. Ese tono era el equivalente a como hablamos los mexicanos, de que le ponemos el diminutivo de ito, ita, que para nosotros es muchas veces expresar cariño. O sea, Cuauhtlatóatzin es el nombre indígena de San Juan Diego. San Juan Diego es un nombre de bautizado, ¿no? Un nombre ya en castellano, pero su nombre era náhuatl, Cuauhtlatóatzin, que significa el águila pequeña o el águila que habla, el aguililla podríamos decir, o aguilita, que bueno, toda la terminación tzin nos habla de ese diminutivo, pero más allá de decir algo pequeño, nos indica, habla de respeto, de reverencia, de ternura, de cariño. Entonces cuando llega y se aparece la Virgen, él habla de Tonantzin, le habla a Tonantzin, que es mi niña mía, la más pequeña, y una serie de, vamos a decir, de cosas bonitas, de apapachos verbales que intercambian la Virgen y Juan Diego. Eso me encanta porque pues, es una invitación a que así hablemos con Dios y así hablemos con la Virgen como nuestros protegidos. Es alguien que queremos cuidar como, pues sí, nuestro valor más grande que tenemos en nuestra existencia. Y la Virgen le contesta en ese mismo tono. Juanzin, Juan Dieguito, ¿no? El más pequeño de mis hijos. Y hoy en día, pues entre amigos, entre novios, entre familia, claro que nos hablamos muchas veces con el ito, ita, para expresar cariño. Mayormente nos dirigiríamos a nuestra abuela como abuelita, y no porque sea despectivo, sino al contrario, como un respeto, reverencia, ternura, cariño, protección. Eso se me hace increíble porque se me hace el tinte de nuestra mexicanidad, ¿no? También esa manera en que nos hablamos. También, ¿qué representa Juan Diego hoy en día? Pues representa, por supuesto, que a los humildes de corazón, que en todas las épocas de la humanidad, pues va a haber gente humilde de corazón, ¿no? En conexión con las bienaventuranzas, los pobres de espíritu,
al cual pertenece el reino de los cielos. Pues claro que Juan Diego era alguien humilde, que estaba en búsqueda y que era un enviado. Sí, cualquier persona, por pequeña, vamos a decir, por ordinaria que sea, pues es un enviado del mensaje de la Virgen, que es el mensaje mismo de Jesucristo. Pues realmente Juan Diego también es una persona que representa a un hombre laico, un hombre de familia. Él estuvo casado, murió su esposa después, pero era un hombre aparentemente ordinario, con ocupaciones, pero con un corazón humilde. Muy interesante también, como has abordado en muchos episodios, Mariel, como un santo no es una persona sin faltas o sin defectos, ¿no? Al contrario, son personas que han tenido que superarse y abandonar ciertas conductas o ciertos defectos, ciertos vicios incluso, para mejorar. Y eso, si hubieran sido perfectos, que además solo Dios es perfecto, no hubieran tenido mérito. Pero no mérito como decir, oh, qué gran hazaña o vanagloria, sino porque es un acto de libertad. Es un acto de la voluntad que ejercemos para dejar que Dios venza en nosotros, que Dios actúe en nosotros. Digo, hasta ahí, Mariel, un poquito lo que me ha impactado, lo que he querido, pues de alguna manera, como internalizar. Y pues me gustaría al final decir una frase en náhuatl para que escuchemos también, sin que mi pronunciación sea lengua materna, porque no. Ahí me gustaría decir una frase que es un extracto del Nican Mopowa, este documento por el cual conocemos las apariciones, y es Ompa Onisticaya. Esa es la frase en náhuatl que más hoy en día me lleva a conocer a San Juan Diego. Ompa Onisticaya, Inicpac Tepetzintli, Intonatiu Iquisayampa, Inompa Hualquistia, Inilhuicatlazocuicatl. Y todo esto, dice, hacia allá estaba mirando, hacia arriba del cerrillo, de donde proviene el hermoso canto celestial. Y ahí, pues, no hay de otra más que estar mirando hacia arriba, a estar recordando que Dios tiene un plan para nosotros, que somos llamados, que somos enviados, y que María, como intercesora de todas las gracias, mediadora de todas las gracias, está presta para ayudarnos en cualquier momento, y que hoy en día, aunque no vayamos a la basílica, ella tiene su casita en nuestro corazón, si así lo queremos, y a ella le podemos pedir directamente, como en las bodas de Caná, y ella nos dirá, hagan lo que Él les diga, y pues tenemos ahí la puerta abierta siempre, siempre, siempre con ella. Muchas personas dicen, yo directo con Jesús, y pues claro, se puede, pero sabe que hay muchos caminos para que alguien llegue a Jesús. Sin embargo, a través de María es una carretera a cuota, con luces, con vigilancia, con el camino más seguro que podemos tener. Y bueno, agradecerte muchísimo, muchísimo, Mariel. Espero que lo que te haya comentado o lo que te haya compartido al menos te haya alcanzado a acercar un poquito más a la persona de lo que era Juan Diego. Y pues desde luego las personas que somos guadalupanas, que como dice la canción, para el mexicano ser guadalupano es algo esencial. Sigamos meditando en este misterio que hoy más que nunca está vigente, ¿no? Y en estas épocas de pandemia y eso, tenemos mucho, mucho camino por recorrer de la mano de María. Y pues de verdad muchas gracias. No, Rafa, muchas gracias a ti. La verdad es que siento que a veces no conocemos a Juan Diego, conocemos la historia, pero el conocer el contexto, conocer pues también lo que a ti te llama la atención, siento que son cosas que nosotros podemos aprender de él. Y pues qué hermoso cuando dijiste que la Virgen quiso su hogar en México. Creo que es para sentirnos orgullosos y pues para sentirnos portadores también de este mensaje de
soy tu madre y soy la madre de Dios por quien se vive. Entonces yo te agradezco mucho, creo que Juan Diego es un ejemplo de humildad y eso es lo que a él lo hizo grande, su humildad. Y San Juan Diego ruega por nosotros. Por nosotros.